Hola hermanos, esta semana nos corresponde estudiar la tercera lección de esta clase, de este curso, y se llama La predicación y el texto. Un buen predicador tiene que basar su mensaje en un texto bíblico. Aunque parezca evidente, no siempre ha sido así y no todos los predicadores tienen esta buena costumbre de basar su predicación en un texto bíblico. Y es por eso que esta semana vamos a estudiar, en esta y la próxima clase, vamos a estudiar la importancia de tener un texto bíblico como base de nuestra predicación. Por lo tanto, vamos a partir diciendo que un buen predicador es el que basa su predicación en la Sagrada Escritura. No hay otra fuente para que nosotros expongamos una predicación más allá de la Sagrada Escritura. Tenemos que partir con eso. Lo más importante, el punto de partida de nuestra predicación debe ser la Sagrada Escritura. Toda predicación, por lo tanto, requiere un texto de la Sagrada Escritura. Si nosotros hacemos un análisis a lo largo de la historia, todas las veces que la Iglesia se ha alejado de la Sagrada Escritura y ha interpuesto creencias humanas, filosofías humanas con... No importa lo corto. Y ha interpuesto filosofías, y ha sobrepuesto filosofías humanas a la predicación y a la lectura de la palabra, la Iglesia se ha ido debilitando. Podemos ver esto principalmente a lo largo de la Edad Media, en la medida que la Iglesia se fue alejando de la lectura y exposición de la palabra y fueron reemplazando la predicación por otros conceptos, por tradiciones, por ideas humanas. La Iglesia comienza a debilitarse. Tanto así que llegó un momento en que durante la Edad Media la Iglesia solamente leía la Biblia en latín, hasta muy entrado nuestro siglo pasado, mediados del siglo XX, 1950, aún en Chile y en gran parte del mundo, la misa se leía en latín. La gente no tenía acceso a leer la palabra, a leer la Sagrada Escritura. Y esto hace que, y esto en la Edad Media hizo con la gente ahí, con la iglesia medieval, hizo que la iglesia adoptara muchas supersticiones, muchas trabas, muchas creencias erróneas, alejadas completamente de la palabra. Sin embargo, cuando la iglesia ha vuelto a la lectura y a la predicación basada en la Sagrada Escritura, se han registrado grandes avivamientos. No basta con mirar solamente el avivamiento del siglo XVI con Martín Lutero, el avivamiento de la iglesia primitiva. Y esto se dio principalmente porque la iglesia basó su predicación en la Biblia, en un texto bíblico. Por lo tanto, tenemos que entender que para que una predicación tenga un efecto, el efecto esperado, y sea inspirada en la voluntad que Dios quiere para su pueblo, tiene que ser una predicación basada en la Biblia, basada en un texto bíblico. Pero la pregunta aquí es, ¿qué entendemos por un texto bíblico? ¿Qué entendemos por un mensaje? La pregunta es, ¿qué entendemos por un mensaje bíblico? Según el hermano predicador, pastor James D. Crane, un mensaje bíblico es aquel que cumple con 4 condiciones. La primera de ellas es que está basado en una correcta interpretación de un texto de la Biblia. Una correcta interpretación de un texto de la Biblia. Es decir, que no se puede tomar un texto y darle la interpretación que yo quiera, sino que cualquier interpretación que nosotros hagamos de la Biblia debe estar de acuerdo a lo que dice la Biblia en otros pasajes, en otros párrafos también de la Biblia, en otros versículos, en otros libros. Siempre tenemos que tener claro que la correcta interpretación de la Biblia está en función de la palabra. La segunda condición es que tiene que tomar el tema de dicho texto seleccionado. Es decir, cuando nosotros seleccionamos un texto para nuestra predicación, el tema que hablemos tiene que estar en relación con ese texto. No podemos tomar un texto y después hablar de otra cosa, sino que nuestra predicación, nuestro sermón, tiene que estar en función del tema y del texto que nosotros tomamos. La tercera condición es que el tema debe ser desarrollado conforme a la enseñanza general de la Escritura. Es decir, si nosotros estamos obteniendo un tema a partir de un texto, no podemos inferir, ni predicar, ni enseñar cosas que no estén en la Biblia o que estén en contraposición con otros pasajes de la Biblia. Siempre tiene que estar todo lo que hablemos
dentro del marco de la enseñanza general de la Sagrada Escritura. Y el cuarto punto es que tenemos que aplicar el tema a las necesidades de los creyentes. Siempre es importante entender que cuando nosotros estamos dando un sermón, este sermón no es para decir, para mostrar cuánto sabemos, ni para enseñar algo que es muy elevado o algo que no tiene aplicación práctica, ni para filosofar. Nosotros lo que hacemos es predicar para la necesidad de los creyentes. Hay un versículo que está en 2 Timoteo 2:15 y que es muy interesante de analizar en el contexto de la predicación. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Eso está en 2 Timoteo 2:15. Y fíjense que aquí Pablo usa unos parámetros para identificar a un obrero aprobado. Pablo está hablando de un obrero aprobado. ¿Cuáles son esos parámetros según los parámetros de Dios? Aquí entre paréntesis, Dios no se está evaluando ahora como un amo, como un jefe evalúa a su obrero. Recuerden que él dice, procura presentarte como un obrero aprobado. Es decir, estamos en esta figura, en este pasaje, nos estamos presentando delante de nuestro Señor, delante de nuestro amo, dicho en términos coloquiales de nuestro tiempo, frente a nuestro jefe. Ahora nuestro jefe, que es Jesucristo mismo, que es nuestro Dios, nos está evaluando. ¿Y qué parámetros usa él para esta evaluación, para considerar a un obrero como aprobado? Primero, es que no tiene de qué avergonzarse. En algún otro tema, en alguna otra clase, vamos a tomar tal vez este tema o queda como tarea para que ustedes puedan preparar un sermón sobre esa frase, que no tiene de qué avergonzarse. Y el segundo parámetro que usa que usa para definir a un obrero aprobado es que dice que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué es tan importante usar bien la palabra de verdad? ¿Por qué la pone dentro de los criterios, dentro de los parámetros que Dios usa para definir a un buen obrero? Bien, la respuesta la tenemos que encontrar en el versículo anterior, el versículo 14. Si vemos el versículo 14 dice esto: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que, y aquí viene la problemática y aquí viene la deficiencia que tenía esta iglesia, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Recuerden que aquí la iglesia está inserta en una cultura, en un mundo evidentemente griego, dado a la filosofía, acostumbrado a debatir, a filosofar sobre temas profundos, sobre temas que muchas veces no aplicaban a la vida práctica, y esta costumbre había entrado a la iglesia y esta práctica había entrado a la iglesia, y es por eso que les dice: ustedes no sean como los demás, no sean como el mundo, no contiendan vanamente sobre palabras, porque esas palabras son filosofías que no tienen ninguna aplicación práctica, sino que por el contrario son confusión, son perdición para los creyentes. Y es por eso que el parámetro que él usa es que debemos tener claridad en la exposición de nuestra predicación, debemos ser concretos en la exposición de nuestra predicación, debemos usar bien la palabra de verdad. Esos son los dos parámetros que nuestro Dios usa para evaluar a un buen obrero y para considerarlo como un obrero aprobado. Ahora que ya definimos lo importante que es usar bien la palabra y que eso implica que tenemos que trazarla bien, que tenemos que usarla bien, nos vamos al siguiente punto importante en la relación entre el texto y la predicación, y es que nosotros tenemos que definir un texto que vamos a usar, nuestro texto, y tenemos que definir la extensión del texto que vamos a usar. La palabra texto significa tela o hilo o algo hilado, y nos lleva a la idea de algo que tiene textura, algo que está entramado entre sí, algo que está ligado, y eso es lo que es la predicación. Cuando nosotros hablamos de un texto, lo que estamos haciendo es un entramado de argumentos sobre una idea central. Por lo tanto, nosotros armamos nuestro sermón, nuestro discurso, sobre un entramado que está
en la palabra del Señor, que es el texto que nosotros estamos escogiendo para hacer nuestra predicación. En cuanto a la extensión del texto, no hay una regla, no hay una definición explícita. Pueden ser textos largos o textos cortos. Lo importante es que nosotros eh, escojamos un texto que nos ayude a representar una, una verdad bíblica en forma lógica, completa y con unidad. Es decir, no tenemos que escoger palabras ni textos que nos lleven a confusión o que nos lleven a sacar una conclusión errónea de alguna idea de la palabra, sino que tenemos que escoger un texto que nos brinde una unidad, que nos brinde un razonamiento lógico en el sentido de la palabra del Señor. Un texto largo, una porción amplia escogida como texto, permite que personas que no siempre están leyendo la palabra del Señor, que no siempre están cercanas o familiarizadas con la Biblia, se familiaricen más. En cambio, un texto corto permite que alguien o que la audiencia, nuestros hermanos que nos están oyendo, recuerden más fácilmente el texto. Por lo tanto, no hay una regla. Lo importante es que el texto que escojamos tiene que ser un texto que nos permita y que nos dé el alcance suficiente para entender la verdad que queremos explicar. Algunos ejemplos de textos que se escogieron en la palabra del Señor están en Hechos 2, cuando Pedro, en el primer discurso, ya después de la venida del Espíritu Santo a la iglesia, Pedro se para en el versículo 16 cuando la gente, lo que ocurrió ahí fue que la gente empezó a ver a los discípulos, a los cristianos que hablaban en diferentes lenguas de acuerdo a los países de los cuales ellos provenían, y ellos tacharon de que esta reacción de hablar en lenguas era un producto de que estuvieran ebrios, de que estuvieran borrachos. Entonces Pedro se para y dice: varones, estos no están ebrios ni están borrachos, sino que hoy se ha cumplido lo que dice la palabra del Señor, dice Pedro. Entonces ahí él está enseñándonos que todo su discurso y toda nuestra predicación y todo nuestro discurso tiene que estar siempre basado en la palabra del Señor. Y en el versículo 16, cuando él empieza el sermón, cuando Pedro empieza su discurso, dice: mas esto fue dicho por el profeta Joel. Y de ahí en adelante, sobre la base del texto que él escogió en forma seguramente inconsciente en ese minuto, pero guiado por el Espíritu Santo, lo que él hizo fue seleccionar un texto de Joel, y a partir de ese texto es que él construye su entramado y construye su discurso con un propósito, como lo vimos la semana pasada. En el mismo capítulo, o en el mismo libro, en Hechos capítulo 3, después de que había ocurrido la curación del cojo que estaba sentado en una puerta del templo, cuando pasaron Pedro y Juan, también se armó un alboroto. Pedro y Juan fueron llevados frente a las autoridades, y ellos y Pedro en este caso también da un discurso, y él en el versículo 18 del capítulo 3 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Entonces nuevamente él hace una cita de un texto del Antiguo Testamento, de la Sagrada Escritura. En el versículo 22 dice: porque Moisés dijo a los padres, haciendo referencia a un pasaje que está en Deuteronomio. Y en el versículo 22 también dice: y todos los profetas desde Moisés en adelante profetizaron. Y ahí también está haciendo referencia y nos está enseñando de que todo su discurso está centrado en un texto bíblico. Y en Hechos capítulo 4, que es donde el pasaje que yo les comentaba, que Pedro fue llevado ante las autoridades, cuando él comienza su discurso de defensa ante las autoridades, en el versículo 4, en el capítulo 4, en el versículo 11, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí también está haciendo una referencia a un texto del Antiguo Testamento que está escrito en la palabra del Señor. Por lo tanto, esto nos da la enseñanza de que nosotros debemos sustentar nuestra predicación en un texto. No puede ser, no hay ninguna regla, puede ser largo, puede ser corto, pero toda nuestra predicación siempre tiene que estar basada en un texto bíblico. Pasamos al tercer punto de esta exposición, y este es el estudio de las ventajas de tener un texto bíblico. La primera ventaja es que le da autoridad a nuestra palabra. Nosotros no hablamos una idea que se nos haya ocurrido a nosotros, ni del predicador, ni es un mensaje de un pastor, ni es de un hombre, de un político, ni es de un escritor, sino que es un mensaje directo que viene de parte de Dios. Dice en Isaías capítulo 55, versículo 11:
La palabra que viene de Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. Hay en dos partes del versículo de esa frase remarca que es la palabra de Dios, no viene de otro lugar, es de Dios. Entonces el primer punto es que nos da autoridad. La primera importancia que tenemos que tener es que un versículo bíblico, tomar la palabra de Dios como base, nos da autoridad como predicadores de que estamos hablando no nuestro mensaje, no lo que nosotros creamos, sino que estamos hablando palabra de Dios. El segundo punto es que despierta el interés en la congregación. Cuando nosotros escuchamos al predicador que lee el mensaje, uno inmediatamente se comienza a hacer la idea de qué se va a tratar el mensaje. Hay un interés, despierta una curiosidad sana en los hermanos, en la congregación. Por lo tanto, además de darle autoridad al mensaje, le da un interés, genera interés en los hermanos. El tercer punto es que permite al oyente ir siguiendo el sermón, de tal forma que nosotros cuando tomamos un texto bíblico y lo exponemos, hacemos que los hermanos vayan siguiendo nuestro sermón. Ejemplo de esto, nuevamente, las predicaciones de Pedro en Hechos capítulo 2, capítulo 3, donde él narra toda la historia de la iglesia y él en la medida que avanzando, los oyentes, que en ese tiempo eran los judíos, van siguiendo su mensaje. Punto 4. Tiene un alcance definido. Esto es muy interesante. La predicación tiene que tener un alcance definido. Y esto está muy amarrado con la lección que vimos anteriormente, la semana pasada, acerca del propósito. Cuando yo pienso y cuando me pongo delante del Señor y dispongo mi mente para reflexionar en una palabra y pongo mi oración para pedirle al Señor que me ilumine acerca de una palabra, Él nos da un propósito y el tema que nosotros escogemos, el texto que nosotros escogemos tiene que estar en función de ese propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por lo tanto, cuando hablamos de nuestro tema, tenemos que hablar de nuestro tema y tenemos que hablar de un texto y del tema que nos provee ese texto. No podemos salirnos de ahí. Entonces esto nos ayuda para que los hermanos, quien nos está escuchando, logre fijar de manera más lógica, más eficiente, más práctica, logre fijar lo que nosotros queremos decir. Muchas veces un mensaje más breve, pero que deje muy claro cuál es el sentido, cuál es el propósito, cuál es el alcance y de qué se trata el tema, nos ayuda y nos deja mucho más claro que mensajes extensos, pero que se disparan en distintas direcciones. No, nosotros tenemos que tener una línea de mensaje, una línea de argumentación basada en nuestro texto, pero esa línea tiene que ser coherente con lo que nosotros definimos y con lo que Dios puso en nuestro corazón como propósito. No podemos salirnos de nuestro propósito. Es decir, cuando uno define un mensaje, cuando uno planifica un mensaje en función de los textos bíblicos y del texto que escogió, uno tiene que ceñirse a lo que el texto está diciendo y cualquier arreglo y cualquier adorno o cualquier figura o cualquier metáfora que uno le agregue a esa predicación siempre tiene que ir orientada en el sentido, en el fondo y en el propósito que uno le da. Por eso es importante que nosotros escojamos un texto bíblico porque ese texto es el que nos va a dar el marco de lo que nosotros debemos predicar. No podemos disparar para cualquier lado en nuestra predicación, sino que siempre tiene que tener un sentido, un desarrollo. Cuando Pedro se para en sus sermones en Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, él siempre tiene un propósito y si ustedes se fijan en el remate de cada una de sus predicaciones, siempre Pedro llega a decir que Cristo, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo cumple todas las profecías que estaban dadas por los profetas durante el periodo antes de Cristo, y Cristo cumple todas estas profecías, Él satisface todas estas profecías que se estaban dando, por lo tanto Él es el Cristo. Y la conclusión natural de eso es que los judíos deberían inclinarse a Él como su Señor y como el Mesías. Ese es el sentido de las predicaciones que tiene Pedro. Y todo lo que Él habla antes, si ustedes se fijan en los discursos que da Pedro, siempre tienen ese objetivo, llegan con ese propósito, con ese final. Y Él no se sale de ahí. Él siempre en su argumentación va a enseñar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías, que Él cumple las profecías y que por lo tanto el pueblo tiene que rendirse ante Él como su Mesías soberano. Eso nos enseña que nosotros tenemos que definir un propósito en nuestro sermón, como lo explicaba hermano Luis la semana pasada en la clase anterior, definir un propósito y el tema completo tiene que ayudar a completar ese propósito. Es el alcance que nos da el texto.
algo muy parecido, y es que el texto le da una unidad al tema. No, no son versículos separados, ni temas separados, ni ideas separadas, sino que el texto, como es un tejido, un entramado, le da una lógica al, al argumento que nosotros estamos dando, al razonamiento que nosotros estamos dando, no nuestro razonamiento, sino que en función de la palabra. Escoger un texto también tiene otra ventaja, y es que prepara a los oyentes, los predispone para escuchar un sermón. Entonces, abre el camino a el primer disparo, la primera bala cuando alguien da el texto, es que la misma palabra ya despierta en nuestros hermanos el interés en términos de lo que se aplica. Otra ventaja de tener un texto bíblico es que da una amplísima variedad de textos en nuestras predicaciones. Fíjense que aquí abro un paréntesis. La Biblia tiene 66 libros. La Biblia está dividida entre el Antiguo Testamento, donde hay 39 libros, y el Nuevo Testamento, donde hay 27 libros. Contiene en total 1188 capítulos y 31.187 versículos, para que usted se lo grabe. Por lo tanto, la Biblia tiene material suficiente, tiene recursos suficientes para que nosotros saquemos nuestra exposición de ahí, para que basemos nuestra exposición ahí. Nunca, un consejo, nunca base su predicación en otras iglesias. Nunca base su predicación en una experiencia que vivió por ahí. Nunca base su predicación en hablar mal de alguien. Nunca base su predicación en resaltar alguna característica negativa que usted vio a alguien. La Biblia tiene material y tiene recursos suficientes para que usted saque el material de ahí para que pueda predicar y para que pueda enseñar. Por lo tanto, tenemos una amplia variedad de predicaciones, versículos y material para sacar desde la palabra del Señor. La Biblia provee en sí, a través del texto bíblico, el crecimiento para los oyentes. Dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros. Es por esto que nosotros tenemos que sacar un versículo, obtenerlo desde la palabra del Señor, y sobre eso basa nuestra predicación. Y finalmente, facilita la preparación para el mensaje. La palabra del Señor nos ayuda en sí misma, se explica la palabra del Señor estudiándola, pidiéndole al Señor su revelación para enseñarnos sobre ella. Nos ayuda para entender, para poder aplicar la palabra y para preparar el mensaje. Nos ayuda de tal forma que escoger un texto nos permite, al estudiarlo, al escudriñarlo, como le decía Jesús a sus oyentes cuando estaba hablándole ahí en Juan 6, escudriñar, escarbar la palabra del Señor, nos ayuda a que nosotros podamos preparar de mejor manera el sermón, estructurar sus partes, estructurar una introducción, estructurar el contexto. Toda esta idea de preparar un mensaje a partir de un texto, de sacarle su contexto histórico, de qué es lo que se quiso decir, a quién se le quiso decir, por qué se dijo, qué es lo que estaba queriéndose decir, qué figura metafórica se usó, si fue alguna metáfora. Todo eso es lo que se conoce como una exégesis. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, cuando le sacamos el jugo, por decirlo de alguna forma un poco vulgar, cuando extraemos de la palabra del Señor, cuando escudriñamos, cuando escarbamos, lo que estamos haciendo es una exégesis de la palabra del Señor, es decir, sacar su correcto significado, sacar lo que realmente nos quiso decir, y eso es lo que nos ayuda para que podamos preparar y explicar de mejor manera el mensaje. Bien, hermanos, esta ha sido la lección número 3. Estudien harto, hagan sus tareas y el Señor les bendiga, y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Muchas bendiciones, que estén bien.